Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Te estoy hablando desde la isla de White. No sé si la conoces, yo no la conocía, hasta que me pidieron que viniera aquí a llevar la atención espiritual de un campamento de verano de jóvenes. Es un sitio espectacular, precioso. Es una isla que está al sur de Inglaterra, opposite Portsmouth, y en un enclave maravilloso. Además está haciendo unos días de sol que parece esto el Mediterráneo. En fin, una de las cosas que me llamó mucho la atención al entrar en la isla, que la tuve que recorrer entera en autobús, un autobús de línea que hizo 72 paradas hasta el sitio en el que llegué, es la cantidad de iglesias que me encontré desde el autobús. Iglesias, eso sí, de muy variadas confesiones. Ya me he enterado que en la isla solamente hay 2 iglesias católicas. Nosotros estamos utilizando una para tener la misa, la meditación, las confesiones, con un sacerdote que viene una vez a la semana y que es de Nigeria. En fin, ayer, dando un paseo, me encontré con una de esas iglesias y dije, voy a entrar, voy a conocer, a ver cómo es por dentro. Sentí curiosidad, cómo será una iglesia anglicana. Era anglicana la iglesia. Entonces entré y efectivamente enseguida hay cosas que te llaman la atención. Claro, nosotros, los católicos, estamos acostumbrados a entrar en el templo y ahí buscar inmediatamente el sagrario, esa luz que es la que explica todo el edificio. Sin embargo, pues ahí no estaba reservado el Santísimo, no suelen hacerlo así. Estaban todos los bancos hacia adelante con una Biblia, muchas Biblias ahí perfectamente ordenadas, el ambón desde el que se predica, y luego me llamó la atención como a la derecha había una cocina dentro de la iglesia, una cocina, pero cocina con un espacio como mini sala de estar para cocinar, no un lugar cerrado, sino totalmente abierto. Pues bueno, se ve que es un espacio que tiene una consideración distinta de cómo consideramos los católicos el espacio. En ese momento aproveché para rezar por todos nuestros hermanos anglicanos. Bueno, pues y yo pensaba, ¿y qué le llamaría la atención a cualquier persona que viniera a una celebración de las nuestras, a una iglesia, por ejemplo a la Santa Misa? Y pensé que el momento que le llamaría poderosamente la atención sería el momento en el que es la elevación del pan eucarístico, del cuerpo de Cristo, mientras suenan las campanas. Ese momento llamaría la atención, por su solemnidad, su silencio, por el sabor con que el sacerdote pronuncia esas palabras santas, porque todo el pueblo está de rodillas. Pues todo este gesto de elevar el pan eucarístico, de las campanas, etcétera, no tiene su historia y es una historia muy bonita que te quería contar en estos 10 minutos. La elevación del pan empezó en la Edad Media, concretamente. Se presentaban así ya las santas especies a la adoración de los fieles. Y también se empezó a hacer en el este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Y fue eso, concretamente en el siglo XII, cuando el sacerdote, al tomar el pan para consagrarlo, lo eleva a una cierta altura para que fuera visible ante el pueblo. Un obispo francés, en París, en el siglo XIII, dispone ya que se mantuviera la hostia solamente a la altura del pecho y que no se elevara más alto hasta justo después de las palabras de la consagración. Era un modo de hacer ver al pueblo que Cristo estaba real y verdaderamente presente después de las palabras de la consagración, y en ese momento el sacerdote lo elevaba por encima de su cabeza el pan eucarístico, el cuerpo de Cristo. Y antes, en las ofrendas, bendito sea Señor Dios del universo por este pan, cuando se ofrecen, se ve que había algunos sacerdotes que tenían la costumbre de elevarlo también, y este obispo dice, no lo elevéis en ese momento porque los fieles pueden pensar que ahí está presente Cristo, y todavía no lo está, es simplemente la ofrenda. El pueblo cristiano tiene ese deseo de ver
la hostia consagrada. Es una devoción que es muy característica de la época y que luego ya no nos ha abandonado en los siglos. Va como muy unida esa devoción a la humanidad santa de Jesucristo. Y también en esa época se empieza a practicar la comunión espiritual. ¿Por qué? Pues porque era muy poco frecuente la comunión espiritual. La comunión. Y por eso se sustituía, entre comillas, con la comunión espiritual, como mostrando ese deseo de recibir a Jesús. De hecho, es conocido que San Luis, los ejemplos que pongo son de Francia los dos porque el libro del que lo he sacado es de un autor francés. San Luis, que asistía diariamente a la misa, comulgaba solamente 6 veces al año. Bueno, y esta era la costumbre hasta muy entrado, hasta el comienzo del siglo XX. Pues ese rito de la elevación pronto se fue extendiendo por todas las diócesis. Y fíjate, a veces los fieles iban a misa solo para participar en ese momento. Entraban, participaban de ese momento y luego ya se iban y seguían con sus trabajos. Y es sabido que en ciertas ocasiones, en ese momento de la elevación, los fieles le pedían al sacerdote que elevase más el cuerpo de Cristo. Claro, el sacerdote tenía en cuenta que celebraba de espaldas al pueblo, como se ha hecho hasta hace poco, relativamente poco, y entonces si no elevaba el cuerpo de Cristo por encima de su cabeza, estirando los brazos, pues los fieles no lo podían ver, y se ve que está pues constatado que algunas veces los fieles decían más alto, lo dirían en voz bajita, para que lo pudieran ver. Y entonces empezó la costumbre de empezar a tocar la campana, una campana que tenía un nombre, el Sanctus, para advertir que era el momento de la consagración, acompañando ese tintineo de campanas al momento en el que el cuerpo de Cristo estaba alzado por el sacerdote. Incluso en algunas iglesias europeas se hicieron boquetes laterales en las iglesias. Esto es muy bonito. ¿Por qué? Porque la gente que estaba trabajando en el cementerio o en los alrededores, en cuanto oían las campanas, dentro se acercaban para ver a Cristo, para ver a Jesús, para tocarlo con sus ojos. ¡Qué fe la del pueblo cristiano durante tantos siglos! Jesús, dame esa fe también a mí, que te quiera comer con los ojos. Que todos los cristianos católicos queramos comerte con los ojos en ese momento de la consagración, en ese momento en que suenan las campanas. Incluso con el tiempo se instaló ya o se utilizó una de las campanas, pero ya de las campanas mayores, de las que estaban en el campanario, para que se hicieran tocar en ese momento y los aldeanos que estaban trabajando pues en el campo, fuera de la aldea, fuera del pueblo, oyendo esas campanadas, interrumpían su trabajo, se arrodillaban y se unían espiritualmente a ese momento de la consagración, como si toda la vida del pueblo se parase en ese momento. Te darás cuenta, te has fijado claro, de que el sacerdote, después de ese momento de la elevación, hace la genuflexión. Y se empezó a hacer esto en el siglo XV. Y fue el Papa Pío V el que en el siglo XVI lo establece ya como obligatorio, como un rito que debe hacerse necesariamente en la misa. Y el sacerdote así lo hace. Luego sucedió una cosa curiosa con esta devoción de mirar al cuerpo de Cristo, que se fue transmutando un poco y como poniendo ahí más fuerza en la divinidad de Cristo y utilizando quizá ese gesto del Antiguo Testamento, de los profetas que cuando veían al Señor se tapaban el rostro. Entre los fieles empezó la costumbre de de desviar la mirada cuando el cuerpo de Cristo era elevado, como diciendo, eso es tan sagrado que yo no soy digno ni de mirarlo. Y se extendió así también por toda la Iglesia. Es otro modo distinto de mantener también una cierta piedad, muy profunda, hacia el Señor. Sin embargo, otro papa, el Papa Pío X, a principios del siglo XX recordó el original sentido de la elevación del cuerpo y cómo es precisamente para mirarlo, para tocarlo con los ojos. Y el Papa Pío X invitó a todos los fieles a que en ese momento mirasen al cuerpo de Cristo. Y así se fue recuperando y así lo solemos hacer siempre, diciéndole una ejaculatoria, Señor mío y Dios mío. ¿Cómo vives tú ese momento de la elevación del pan eucarístico? Ahí se nos tiene que mover todo el corazón
todo dirigido hacia el Señor. Jesús, enséñame a quererte más. Enséñanos a quererte más en ese momento. Se lo pedimos a la Virgen también. Vamos a terminar rezando la comunión espiritual. Yo quisiera, Señor, recibirte con aquella pureza, humildad y devoción con que te recibió tu Santísima Madre, con el espíritu y fervor de los santos. Y te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.